Nosotros por acá iniciamos entonces lo que es este 25º Seminario Internacional. Algunas de las temáticas que se desarrollarán en este 25º Seminario Internacional, control de mercado y ética corporativa en el sector lácteo son: el mercado de la leche procesada y sus derivados, experiencia de Honduras, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la importancia de la ética en el sector lácteo. Y ahora empezamos con nuestro primer expositor. Se trata de Efraín Correa Llanes, director técnico de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras. Efraín posee estudios superiores, especializado en manejo de política macroeconómica en el Instituto Harvard para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una maestría de Ciencias en Economía de Agronegocios por la Southern Illinois University de Estados Unidos. Efraín Correa Llanes nos presenta el tema El mercado de la leche procesada y sus derivados en Honduras, el enfoque de competencia. Efraín, bienvenido. Muy buenos días, señores del gobierno provincial, señores representantes de gremios de productores de lácteos, procesadores. Gracias a la Superintendencia del Control del Poder de Mercado del Ecuador por invitarnos a este importante evento. Queremos en esta oportunidad compartir nuestra experiencia en Honduras, no sin antes decirle lo impresionado que estamos con el trabajo que ha explicado el señor superintendente. Es una tarea bastante titánica. Yo deseo toda la suerte del mundo y desde Honduras estamos para acompañarles, no solo en presencia física, sino desde nuestros escritorios. Déjeme decirle que es un mensaje del presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras. Nuestra comisión está a la disposición de la Superintendencia del Ecuador en todo lo que crea que le podemos ayudar. Entendemos, he visto nacer y crecer a la Comisión de Competencia de Honduras. Fui el primer funcionario en ser contratado y la he visto nacer y la he visto crecer. Y estamos en un proceso de consolidación. Entonces, y me agrada estos eventos porque sí son, en verdad, lo que va generando esa semilla de conciencia y de cambios que todos esperamos. Mi presencia también aquí tiene una vinculación con la reciente visita de nuestro presidente de Honduras y su entrevista con el presidente ecuatoriano, y justamente han tratado estos temas, el tema del poderes de las estructuras irregulares o las estructuras monopólicas, oligopólicas, que tradicionalmente o históricamente han causado y siguen causando mucha pérdida al bienestar de la población. Muchas gracias nuevamente, no les canso, simplemente estoy muy halagado por estar aquí en una localidad realmente fría también para mí. Quiero hablar vengo de un lugar bastante cálido y entonces no he sentido bastante, no he sentido mucho calorcito
pero espero sentirlo en el transcurso y los par de días que voy a compartir con los colegas de la superintendencia. Quiero hablar de un tema que conozco no a profundidad, debo ser sincero. Como director técnico de operaciones de la Comisión de Competencia de Honduras, no me permite como especializarme en todos los temas, sino porque estoy en todos los temas. Estoy en estudios sectoriales, estoy en investigaciones por prácticas o conductas anticompetitivas, estamos en concentraciones económicas, pero tratamos de empaparnos y conocer realmente nuestra realidad justamente para estos casos, para poder compartir con alguna seguridad y con alguna prestancia con ustedes. En el contexto internacional que no dudo que pueda ser conocido por muchos aquí en el salón, la producción y consumo de leche o de lácteos no tiene una relación homogénea o lógica, sino más bien es heterogénea, en el sentido que son unos países básicamente productores, grandes productores, otros países son diferentes, son los que también son grandes consumidores, caso de productores como Estados Unidos, Europea, como Estados Unidos, como la India, como la China, la misma Rusia. En cambio, los países consumidores, India, Estados Unidos, China, Pakistán y ahora Brasil, que se ha constituido como uno de los países emergentes en el consumo de este producto. Hay un dinamismo latente, palpable en el comercio mundial de lácteos. Países principales exportadores de leche entera en polvo, países importadores, entre los cuales sobresale Nueva Zelanda, son típicamente países que son tradicionalmente grandes potencias en este sector. Importadores como países que no tienen esa tradición. Ya vimos Brasil, que se constituye como una potencia consumidora, y obviamente que es importador. China, Indonesia, Filipinas. Hay unas características del comercio de lácteos que es la división que viene más la dinámica dada por la problemática entre aquellos países que tienen problemas o que no tienen problemas de fiebre aftosa, que es uno de los elementos claves en el comercio para frenar el comercio de estos productos. La creciente variedad de productos que se comercializan, hoy día hay una variedad, sobre todo provenientes de economías desarrolladas, para participación de grandes corporaciones en el negocio de la leche, francesas, holandesas, suecas, y la práctica de grandes, las distorsiones, que existen en los mercados, ¿verdad? También, que son parte de la dinámica de este mercado de lácteos. Las medidas de apoyo que algunos países adoptan, subsidios a la producción y a las exportaciones, como lo son en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos también, que es muy común el apoyo subsidiario a esta industria, lo cual dificulta también el mercado internacional y dificulta el acceso a productos elaborados en economías como las nuestras. Desde el punto de vista precios, se observa también una inestabilidad en los mismos, pero aquí el tema es un poco de rigidez de la demanda y los cambios que típicamente no se anticipan.
y en el lado de la oferta, pero no es que no se quiera anticipar, sino que no es fácil que la oferta pueda responder a cambios de una demanda también inusitada, ¿no? Sino la oferta también requiere cierto tiempo para poder responder. Provocan pequeñas variaciones en la oferta, producen también incrementos importantes en los precios, y esto es un tema, digamos, desde el punto de vista académico, es un tema de elasticidades. Entonces, como tenemos poca sustituibilidad sobre todo por el lado de la leche fluida, entonces hay una relación entre cantidades y precios bastante importante. ¿Cuál es la influencia que tiene el crecimiento de la demanda y la oferta? Uno puede ver, por ejemplo, productos como derivados o mantequilla, como quesos, un comportamiento de precios bastante activo, bastante dinámico, digamos, en términos de demanda y en términos de oferta. Hay un crecimiento, en primer lugar, normal, y en segundo lugar hay cierta variación en el crecimiento de precios, sobre todo leches fluidas, que tiene que ver también con la reacción rezagada que tiene la oferta en comparación con crecientes demandas de estos productos. Las tendencias del sector lácteo a nivel internacional tienen una lógica, están teniendo una lógica de ir agregando cada vez más valor a los productos lácteos. Entonces, cada vez las industrias se preocupan más por ofrecer a los mercados productos mucho más elaborados, productos con mucho más contenido, con mucho más valor agregado. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, son crecimiento de subcategorías, pero básicamente estos productos que son para mucha industria, productos, materias primas, digamos, por ejemplo las bebidas de ácido láctico que son utilizadas para otro tipo de usos, como yogures que hoy en el mundo están siendo muy comercializados y muy consumidos. Entonces, tasas de crecimiento bastante considerables en este tipo de productos, lo que nos indica realmente que la industria láctea responde a una necesidad cada vez más creciente de productos más sofisticados y más completos desde el punto de vista de la salud también y de la salud de la población. Se prevé entonces que aumente el consumo global de los productos lácteos líquidos, por ejemplo, en países como países emergentes, sobre todo que tiene mucho que ver con lo explosivo en el crecimiento poblacional. Entonces, hay una tendencia a consumir un poco más, no con una dinámica acelerada, porque el consumo de la leche es también un aspecto que tiene que ver con la cultura en sí de las personas. Ya luego les muestro una gráfica del consumo entre leche y otros productos como gaseosas e incluso bebidas o aguardientes, que es una relación bastante dramática. Pero el consumo global se proyecta que aumente con una tasa de crecimiento anual cerca del 3% durante el periodo del 2011 a 2014, aumentando más o menos un 2.5% entre 2008 y 2011.
Esto debido y liderado por una creciente demanda en estos países que he mencionado, como Asia, África y América Latina también. Se espera que las bebidas de ácido sean lo más dinámico en este contexto. A nivel centroamericano, Costa Rica y Honduras lideran el aspecto, la producción de leche en este momento, con una participación de Costa Rica en el mercado centroamericano de 26.9% y de Honduras de una participación de 28.2%. El Salvador registra los consumos más altos, mientras que Guatemala y Nicaragua presentan niveles más bajos, pese a que Nicaragua es uno de los mayores productores de la región, pero no muestra, digamos, en términos de hato ganadero, Nicaragua es uno de los países con más dinámica en este caso. Como decía anteriormente, en el 2011 se consumió en Honduras, hablando propiamente, solo un 16% del total respecto al consumo en bebidas carbonatadas, ¿verdad? En tanto en el periodo 2005-2011 se consumió en promedio unos 16 litros por habitante al año de leche, y parecido al consumo de las bebidas alcohólicas, pese a que el precio de las bebidas, de la leche y las bebidas alcohólicas es muy similar. Como ustedes ven, la leche, los refrescos y la leche pasteurizada tienen una tendencia similar en términos de consumo. Las importaciones y las exportaciones de productos lácteos vamos a ver. En Centroamérica, en términos de valor, se incrementaron en casi un 25% a una tasa anual de 3.7%, sensiblemente mayor al ritmo al que crece la producción de leche cruda. Entonces, lo que queremos decir es que hay una demanda insatisfecha, en ese caso, que es suplida por importaciones. Las exportaciones centroamericanas de lácteos de los últimos años tienden a desacelerar su ritmo, más por la invasión de otras actividades que se han desplazado la industria láctea, pero más la ganadería. Productos como palma africana, en el caso de Honduras, que ha ido desplazando poco a poco la ganadería en detrimento, por supuesto, de la producción de leche. En términos nacionales, más específicamente en la década de los 90, para hacer una comparación de lo que significa el sector agropecuario con el Producto Interno Bruto. En la década de los 90, el Producto Interno Bruto agrícola representaba el 20% del PIB total. Hoy día el PIB agrícola solo representa el 12% del PIB agrícola solo representa el 12% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y esto, por supuesto, hay muchas explicaciones en este campo. Una política agrícola que ha privilegiado más agroindustria, pero no sin el acompañamiento, digamos, de actividades
significativas para el valor del Producto Interno Bruto, como lo es la ganadería en Honduras. Entonces, hay una disminución, por supuesto, bastante significativa del hato ganadero del país en las últimas décadas, que ha ido mermando. El sector lácteo no se aleja de esta realidad por muchos factores. Aparición de nuevos rubros, como ya lo expliqué, que han desplazado la producción ganadera y lechera, pocos incentivos crediticios a la actividad ganadera, cambios de preferencias por parte de los consumidores, digo, en el sentido de consumo, y eso ha configurado un panorama del sector lechero que hoy día tiende mucho a la hidratación de sus productos para poderlo en momentos de crisis o en momentos de déficit de demanda, rehidratar nuevamente este producto. Es un fenómeno que se está dando porque estamos viendo que se ha disparado la producción de leche fluida, pero no hemos visto una dinámica igual en las compras que hacen las plantas procesadoras. Entonces, lo que nos indica entonces es que están procesando leche en polvo. Algunas características generales del sector, características del mercado, por ejemplo. Se producen cambios en la dinámica de mercado a consecuencia de nuevos hábitos de consumo, mayor relación entre la calidad y el precio. Entonces hay una tendencia a consumir productos de muy buena calidad que el mercado local no provee. Cambios en los hábitos alimenticios, segmentación de los mercados, cada vez hay más variedad de producción de productos derivados, ¿verdad? que son muy demandados, y eso quiere decir hay una oferta cada vez mayor de productos, de estos productos derivados de la leche. Además, es más dinámico el consumo de derivados que de la misma leche fluida, por ejemplo. Eso tiene que ver también con la misma segmentación de los mercados. Los mercados realmente están segmentados hoy día muy bien específicos en leches delactosadas, en leches descremadas, todo este tipo de leches hoy día que están muy de moda en los mercados mundiales. La estructura del mercado lácteo en Honduras tiene esta lógica. Hay 4 eslabones en la cadena, y he estado viendo aquí en el Ecuador una estructura similar. La producción primaria, que está constituida por los productores de lácteos, digamos las fincas directamente. Estos tienen su segundo eslabón en las industrias, en las plantas artesanales, dos tipos de distribución de la leche fluida, de la leche cruda. Una proporción va a las plantas procesadoras, otra parte, la mayor parte va a las plantas artesanales de lácteos. Y luego todo el esquema de distribución que en todos los países funciona igual. Las industrias distribuyen a través de sus canales de distribución normales, a través de los supermercados, a través de distribuidores mayoristas, y el último eslabón que lo constituyen los consumidores directos, ¿verdad? O que van al mercado internacional, al mercado nacional, todo tipo de leches, y al mercado nacional también van los derivados como quesos, cremas, quesillos, etcétera.
Este es un esquema bastante rígido, sobre todo a nivel industrial. Hoy día en Honduras hay aproximadamente unos 9 o 10 productores de leche, pero este es un oligopolio que realmente el 90 o más del 90% de la producción lo controlan dos empresas. Por supuesto que aquí hay implicaciones de tipo competitivo y también implicaciones de pérdida de bienestar, porque el precio, la determinación del precio no es por el lado de demanda como podría ser, sino es por el lado de la oferta. Déjenme contarle también una experiencia no muy y la quiero compartir como lección, y que en Ecuador no se repita. Estas dos plantas, una es eficiente y tiene una categoría internacional, exporta una buena proporción de su producción al mercado de los Estados Unidos y al mercado europeo incluso, pero ha absorbido, hasta donde nosotros sabemos y hemos tratado de indagar realmente directa o indirectamente, realmente, porque el secreto a voces en el círculo empresarial en Honduras es que ya Lactosa, que es la empresa tecnológicamente avanzada, absorbió a Lady, que es una leche y derivados, que es una empresa que tecnológicamente se quedó rezagada. Entonces, la Comisión de Competencia recibió una solicitud de opinión. O sea, Lady pide una opinión técnica a la Comisión de Competencia y le pide que si en el marco de su ley le es permitido que Lactosa le procese sus productos, o sea, le maquile. O sea, nosotros siempre vamos a tener nuestra red de distribución, nuestra red de fríos, nuestra red de proveedores, pero como estamos en condiciones financieras lamentables, hemos pedido a Lactosa que nos maquile nuestros productos. Y realmente eso no lo creemos, ¿verdad? Entonces, este es un caso que se presentó en Honduras, y hay otro país en Centroamérica también que está sucediendo lo mismo, y lo traigo a colación para que se tome como una lección, porque veo, por ejemplo, la unidad y el grupo que vi aquí en la mesa principal, y respiro mucha ética en este grupo, que es lo que yo no respiro en mi país, en este sector. Entonces, creo que han faltado la ética, sobre todo se han graduado de antiéticos, además de anticompetitivos. Entonces, y ahora nos engañaron, digamos, nosotros así, popularmente. Entonces, pero estamos tras el caso y como decimos allá, algún día les vamos a caer. De eso sí estamos seguros, porque sí, hoy es solo la comisión es la que sabe que están las dos empresas, pero el mundo empresarial en Honduras, todo el mundo dice, Lactosa ya compró Lady hace tiempo, dice, y la comisión no se dio cuenta nunca. Tenemos una forma de hacerlo, de verificarlo. Pasa que hay cosas estratégicas que hay que medir. Siento que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado del Ecuador, la siento, respiro solidez, respiro apoyo político,
que es un elemento súper necesario para que una política de competencia avance con resultados. Entonces, si eso no es así, difícilmente, entonces la política de competencia y la ley incluso va a estar rezagada, marginalmente rezagada. Entonces, a propósito, incluso por mismo lobby que estos grupos fácticos que se mencionaron en este estrado, también allá, eso no estamos exentos allá. Entonces, estos grupos tienen su lobby en el Congreso y hacen todo tipo de acciones y de diligencias para neutralizar. A nosotros nos neutralizan con el presupuesto. A nosotros nos neutralizan con llamaditos de atención digamos, de representantes de diputados o de senadores, y tenemos hoy día un mote que no nos parece muy agradable, pero muchos parlamentarios nos consideran enemigos de la empresa privada, enemigos de la inversión. Incluso tenemos ya 3 años de distanciamiento con el sector privado empresarial, justamente por aplicar la ley. Usted dice, yo digo, por aplicar la ley. En países donde la competencia no es una cultura, entonces regular la competencia es un pecado. Entonces estos grupos son muy fuertes y para plantárseles y enfrentarse a estos grupos se requiere mucha decisión y sobre todo política. La estructura de mercado, el sector primario está conformado, el sector primario, el mercado hondureño me estoy refiriendo ya, está conformado mayormente por pequeños ganaderos. 46% posee fincas menores de 5 hectáreas. Este es un problema que no deja de ser serio, porque tiene mucha vinculación con la calidad del producto, y al final es un problema para los mismos productores, porque son en definitivamente castigados por la misma calidad del producto que entregan a los centros de acopio, por ejemplo. Ahí los castigan con todo tipo de requerimientos, ¿verdad? Sobre todo de pureza del producto, que al tener este tipo de fincas, uno no espera que sean altamente tecnificadas. Fincas de menores de 5 hectáreas que puede tener, son ordeños, no sé cómo le llaman aquí, pero son ordeños pequeñitos que no tienen las condiciones pues apropiadas para el manejo y para la manipulación de un producto tan delicado y tan perecedero como es la leche. Entonces, al final, los productores tienen una enorme pérdida en términos de calidad de su producto. Suministran la materia prima necesaria para el procesamiento. La mayor parte de la materia prima de las plantas viene de estos pequeños. En promedio, las compras de leche cruda de una de las plantas era el 21.5% del periodo 2010 del 2012. Ambas empresas compran en conjunto los productos a los productores unos 120 millones de litros anuales, más o menos entre 120 y 125 millones de litros entre las dos empresas. El sistema de acopio, no sé cómo funciona aquí en el Ecuador, pero allá es a través de centros. Estos pequeños productores están organizados y tienen sus centros, tienen sus tanques fríos para poder recolectar leche
y después de cierto tiempo las procesadoras o tienen contratos con las procesadoras. Entonces es una red de fríos que le permite sobre todo garantizar un precio y sobre todo tener un mercado asegurado, pues que si no fuera así no podría existir la comercialización de leche fluida o de leche cruda de las fincas directamente a las procesadoras. Primero pasa por estos fríos, ahí pasa por un control que las procesadoras tienen ya establecidos, ahí los castigan con la calidad del producto y ahí es una historia mucho más larga. En el tema de acopio y procesamiento, actualmente el método de recolección, como dije, es más eficiente, según las declaraciones de los mismos procesadores industriales, con los centros de recolección de leche, que le llamamos nosotros los CREL. Eso hace más eficiente la comercialización de estos bienes y en realidad traté de buscar en la red cómo hace el Ecuador en que me imagino que tiene algún sistema similar, porque de lo contrario fincas muy pequeñas no tendrían acceso al comercio y estarían expensas a los procesadores industriales, que generalmente esos sí tienen una volatilidad en el precio bastante significativa. Cuando hay tiempos de lluvia, realmente los productores tienen que rogar a los procesadores artesanales para que les tomen producto, y cuando hay época seca, que me imagino también aquí es lo mismo, entonces son los productores los que sí se dan el lujo de buscar el comprador que más les guste, que más les parezca. Pero a diferencia de esta red, que también es patrocinada por las mismas, no económicamente, porque estas procesadoras más bien se han beneficiado de un servicio que el Estado les proveó a los productores, porque esta red de fríos se instaló por otra vía. Son fondos públicos que el Estado consideró en un momento determinado que era necesario apoyar en ese sentido, para que pudieran tener mejor capacidad para poder negociar el precio con las procesadoras. Eso les permite tener precios estables durante todo el año. Los CREL son una fuente de leche cruda a nivel nacional, organizadas a través de mini asociaciones. Son esquemas privados prácticamente. El Estado constituyó esa red con fondos públicos, pero organizó a los productores en figuras privadas para que ellos mismos pudieran administrar esas instalaciones. De esta manera los CREL cumplen con el doble propósito de obtener mejores precios mediante por esta situación, y el transporte al centro de recolector para su entrega del frío de la planta. El transporte generalmente lo hacen las procesadoras, pero ya lo hacen de manera mucho más sencilla, mucho más fácil. Estos CREL están a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo en las cuencas lecheras más importantes. Honduras está distribuida políticamente por departamentos, que son similar a decir aquí provincias, pero tenemos 18 departamentos. Estos CREL están en la mitad de ese territorio, pero básicamente en aquellas regiones donde sí hay producción de leche significativa. Son aproximadamente unos 2.700, más de 2.700 centros de recolección, centros fríos de recolección de leche cruda, que les permite a los pequeños productores gozar de una estabilidad de precio.
estos CREL, todos tienen contratos firmados con las dos plantas procesadoras, con las únicas dos plantas procesadoras. Hay otra planta procesadora, pero no tiene, en términos de producción, no tiene la importancia que tienen estas dos, que hay una industria, pero es para fines didácticos, educativos, ¿verdad? La Escuela Agrícola Panamericana, el Zamorano, de donde la mayor parte de estudiantes que ha graduado esa institución es justamente ecuatorianos, le cuento, ¿verdad? La mayor parte de graduados de Zamorano son ecuatorianos. Entonces, Zamorano tiene su propia planta procesadora de leche, pero es regional, distribuye su producto, lo vende, tiene su red de distribuidor, pero utilizan los supermercados y utilizan ellos sus propias tiendas que tienen allá, tienen en la misma escuela. Entonces, pero son las plantas Lady Lactosa las que acaparan toda la producción que se almacena en esos fríos. Más sobre la estructura del mercado, el segundo eslabón, que ya les estaba hablando del primero, que es la producción cruda y cómo llega a los fríos y cómo de los fríos va directamente a las plantas. El segundo es el procesamiento industrial y artesanal. Aquí es un circuito controlado o un circuito industrial. Y el circuito tradicional, que es lo que le llamamos nosotros el circuito artesanal. En este circuito industrial, que lo forman prácticamente estas 5 empresas, ¿verdad? Lactosa, Lady, Alcosa, que es de reciente creación, Zamorano, Ondita, que son pequeñas, pero el 90% de la producción de leche es generada en las 2 primeras empresas. En tanto que y estas tienen, por supuesto, presencia en la mayor parte o en las mejores zonas, o en las más grandes cuencas lecheras del país. El circuito artesanal, que eso es lo que llamamos nosotros las queserías, o producción de derivados lácteos, se caracterizan por niveles bajos de rendimiento, niveles bajos de calidad, muy poca tecnología, por supuesto, calidad de higiene, poco menos inocuidad de productos, y aquí no hay mucha regulación del Estado. Prácticamente es una industria que es muy poco controlada por el Estado, más por lo que significa, pues, no porque el Estado no lo pueda controlar, sino más por el papel social que cumple la mayor parte de la producción lechera en Honduras, la procesan los artesanales. Entonces, y estos productos se van directamente a los países vecinos, a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, pero básicamente nosotros tenemos en El Salvador el principal mercado para nuestros productos artesanales, y El Salvador, como un país muy ingenioso, hay que aceptarlo, nosotros en Centroamérica lo tenemos como un país muy laborioso, muy ingenioso para trabajar. Lo empaca y lo pone en Estados Unidos como producto nostálgico. Entonces, El Salvador hace el gran negocio con nuestros productos lácteos, porque son generalmente quesillo, queso semiprocesado, queso ya prácticamente deshidratado o seco, como le llamamos allá, que son productos que son muy apetecidos por los migrantes allá en el país del norte. El otro eslabón, que es la distribución y la comercialización de centros de distribución, que son centros de distribución ubicados en todo el país, a mayoristas y minoristas. Estos son prácticamente los canales de distribución. El detallista, que son pulperías, mercaditos, que son en nivel institucional, que son hoteles, restaurantes, tiendas, y autoservicios, que son supermercados
y bodegas. Entonces, ese es el cuarto, el tercer eslabón de la cadena, y que va generando, por supuesto, más valor y haciendo un diferencial en el precio. El consumo, que es una de los últimos eslabones del mercado de este producto. Aquí tenemos leche en polvo y leche fluida. La leche en polvo tiene un consumo per cápita de los más bajos a nivel latinoamericano en el caso nuestro. Esta tendencia es acentuada sobre todo en zonas rurales, donde prácticamente aun cuando la persona tenga incluso su finca, su pequeño ordeño, prefiere consumir una gaseosa que en vez de un vaso de leche. Eso ya es un aspecto cultural. El consumo per cápita como ven ustedes, es mayor, mucho mayor en las zonas, por lógica, en las zonas urbanas. En las zonas urbanas se produce leche fluida, 35.1 litros de leche per cápita por año, y leche en polvo unos 11.7. En este caso hacemos la relación de kilogramos, pero kilogramos de leche fluida en la zona urbana, y de leche en polvo unos 11.7 kilogramos de per cápita. En rural, de leche en polvo se consumen más o menos 6 kilogramos per cápita por persona al año, y de fluida unos 19. O sea que en promedio se consumen unos 23 litros de leche entre las dos, fluida y en polvo, en el año. 23 kilos por persona por año. Y en el área rural es un promedio de más o menos menos de 6, menos 4, 13 kilos por persona al año. Desde el punto de vista del ingreso per cápita, en los primeros 2 quintiles, que es el del ingreso per cápita más bajos, la demanda de la leche fluida y en polvo es en promedio 15 y 5.3 kilogramos de consumo per cápita anual. En el tercer quintil, tercero y cuarto quintil, que son ya personas de un ingreso un poco mayor, el consumo se incrementa de 26 a 36, y el quintil quinto, que es el mucho mayor, con un estimado de 45.6 kilogramos de leche fluida para leche, y de 12.3 para leche en polvo. O sea, hay una relación muy estrecha y directa entre el ingreso per cápita y el consumo de leche en este caso. Entonces, el consumo rural es significativamente menor que en el urbano. Eso es, en términos de conclusión, creo que es normal en todos nuestros países. Menor que el urbano en casi 78%. Entonces, que representa un consumo anual de 54 gramos. Por otro lado, la relación de consumo de leche en polvo es aparentemente menor a nivel per cápita. Sin embargo, la tendencia se mantiene por dominio, con un consumo per cápita diario de 32.1. Aquí hay un detalle, y es que hay una tendencia a que la leche fluida, hay una tendencia del precio de la leche fluida a crecimiento. Entonces, por crecimiento de
demanda, pero aquí nosotros estamos recomendando que se utilice, pues estamos recomendando campañas para el mismo estado, para el consumo de leche en polvo, y que tiene las mismas digamos, elementos proteínicos que la leche fluida, porque va a haber un momento en que el precio de la leche fluida va a ser tanto que no se va, es decir, que va a haber un resentimiento de la misma demanda por desconocimiento, que tiene un sustituto que es casi perfecto, digamos. Entonces, pero esto tiene mucho que ver con la parte cultural, digamos. En el caso de Honduras, buena parte de la población no tiene por cultura consumir leche. La leche, es decir, digamos, el consumidor, que de por sí es poco, entonces, pero el consumidor prefiere leche fluida en vez de leche en polvo. Entonces, hoy día estas leches de larga duración, que están siendo muy difundidas, muy vendidas, pero más que todo en los centros urbanos de mayor capacidad económica de la población, ¿verdad? Pero son una opción, pero no son una alternativa económica para la mayor parte de la población por su precio, ¿verdad? Entonces, la leche en polvo es una alternativa para la población porque su precio es similar y algunas veces menor que el mismo leche fluida, ¿verdad? El consumo aparente, que es prácticamente la oferta, que se compone de la oferta total, que es la suma de lo que se produce más lo que se importa menos lo que se exporta, que eso nos da una oferta y un consumo aparente, asumiendo esto realmente una demanda que es parecida a la oferta y muy poco variable en términos de déficit de oferta, de demanda. Casi esto el consumo de la leche casi está determinado por su precio en el fondo, no por una no disponibilidad del producto. La mayor producción local es utilizada para el consumo interno. La demanda no satisfecha es cubierta con productos importados, por supuesto de mayor calidad y de mayor valor agregado, que tienen un precio mayor, que esos no son productos de acceso popular. Las importaciones incluyen todos aquellos materias primas utilizadas para elaboración de productos lácteos como sueros, lactosuero, caseína, pastas lácteas para untar y grasas bútricas, entre otras. Entonces son productos ya sofisticados de la industria altamente tecnificada de la industria láctea, que también son parte de la oferta de lácteos o de leche y derivados en los mercados nacionales. Entiendo que Ecuador no es diferente, no es tan diferente en términos de una oferta muy dinámica y diversificada de productos lácteos de muy buena calidad y de alta tecnología. La determinación de precio, el precio de compra que pagan las plantas procesadoras del sector industrial es pactado prácticamente a través de firmas de contratos. Aquí tenemos un quiebre desde el punto de vista de la competencia. Quiebre quiero decir yo en mi jerga, un problema. Entonces, pero que estratégicamente la Comisión de Competencia de Honduras no ha querido enfrentarlo. Hemos decidido ir más por el diálogo que ir con el garrote. Entonces, pero creemos que, porque aquí hay de por medio
pequeños productores. Como sucede, por supuesto, en otros productos agropecuarios. Llámese granos básicos, por ejemplo, donde la mística o donde la costumbre es que, no sé si aquí sucede, pero ahí en Honduras hay todos los años fijación de precios, acuerdos de fijación de precios entre productores y procesadores, digamos, de granos básicos, los procesadores para producir alimentos balanceados, que tiene una relación muy directa con este sector. Entonces, pero ahí hay una fijación de precio que nuestra legislación de competencia lo prohíbe, pero que lo vemos con guante blanco por estrategia, más por lo que significa el sector agropecuario, que es prácticamente tradicional, que es prácticamente el sector agropecuario nuestro, está realmente concentrado en pequeñas fincas. Entonces es afectar, entre comillas, a miles o millones de productores, de pequeños productores que no queremos hacerlo. O sea, de por sí no tenemos con el sector privado un ángel, no tenemos una muy buena relación, ¿verdad? Pero no queremos extender más estas buenas relaciones y hemos frenado un poco el ímpetu en la aplicación de la ley, más convenciendo a los mismos ministros que gustan mucho de firmar estos acuerdos, porque es prácticamente un éxito para un ministro. En el caso de Honduras, el ministro de Agricultura y Ganadería despliega por medios de producción y le dice: señor presidente, misión cumplida, ya tenemos firmado un convenio de precio de garantía con los productores de arroz, con los productores de maíz y con los productores de sorgo. Y la competencia. Entonces, pero ese es un problema. Para mí, los precios para mi gusto, los precios de sustentación no son más un precio de sustentación que sustentan, al final no sustentan, porque digamos la historia de los productores de leche, ¿qué hacen con estos convenios? Al final los productores de leche quieren mucho estos convenios y buscan estos convenios con las plantas procesadoras, pero al final yo no estoy convencido que les sea un buen negocio estar amarrados, ¿verdad? Ya que tienen ellos su propia red de fríos. Claro, el problema es el duopolio en el procesamiento, ¿verdad? Ahí hay un problema, pero eso se puede controlar por la vía de la legislación de competencia, pues, ¿verdad? Eso podemos atacarlo por el lado de la conducta, no tanto por el lado de la estructura. Pero el tema es que los productores de leche siempre quieren estos contratos, y al final uno los escucha y los escuchamos en los medios que al final no consiguen el precio que pactan, sino el precio que es después de que le quitan todo lo que le quieren quitar las plantas, ¿verdad? Que tanto por ciento por esto, que menos tanto por ciento por esta impureza, menos tanto por ciento por agua, menos, no sé, y tantas cosas que le quiten, y al final los mismos productores dicen, si al final nos pagan lo que quieren. Entonces, no sé, ahí hay un tema bastante de fondo que discutir. Entonces, pero los precios son pactados a través de la firma de contratos. Los precios de venta a nivel detallista de la leche fluida pasteurizada son determinados por las plantas productoras y productores, autorizados por el gobierno, influenciados según los agentes económicos ante aumentos de los costos de insumo. Entonces, eso es, ¿verdad? Yo no sé si voy a cometer un error, porque la audiencia entiendo que son productores, pero este es lo mismo de siempre, ¿verdad? El costo de los insumos, el costo de los insumos, pero la relación de costo, la relación de incremento
en el costo y la relación de incremento en el que tiene el precio no pega. Es mucho mayor la relación que dicen que es del costo, de los costos, perdón, es mucho mayor la relación del precio. O sea, que decimos nosotros que la proporción de incremento en el precio que se debe a los insumos para nosotros es muy pequeña. Debe ser, ¿verdad? Porque uno ve, uno escucha, ve los medios y el grito, me imagino aquí también los productores, el grito son los insumos, ¿verdad? Cada vez más caro. Si la industria lechera en Ecuador es intensiva en el uso de estos productos como alimentos concentrados para incrementar y mejorar la productividad, por supuesto, ¿verdad? Pero este es un tema que discute, pero no lo discutimos en la comisión. Esto no lo discutimos. Lo que discutimos realmente es un diferencial en el precio que tiene muy poca relación con el diferencial en el costo. Entonces, pero el gobierno tiene muy metida la mano ahí. Entonces, ahí debe haber un tema de eficiencias o ineficiencias que están sufriendo los consumidores, porque hay dos plantas. Entonces, tienen el mismo precio. Porque la leche fluida, que es el producto que uno toma como referencia, que es el más consumido, la leche fluida en bolsa, Lady, Sula, tienen el mismo precio. Y uno puede decir, por lógica, ¿cuál será el diferencial en costo? Debe ser, si yo sé que una es más eficiente que la otra, ¿por qué tienen que tener el mismo precio las leches? Ahí hay alguna pérdida de bienestar de los consumidores fijo, ¿verdad? En términos de que podríamos estar pagando precios más altos de los que en realidad son. En términos de mercado relevante para un estudio sectorial, tenemos que tomar una decisión en términos de qué productos vamos a comparar. Entonces, para nosotros el mercado relevante es la leche cruda y la leche fluida pasteurizada. Entonces, que son los dos productos que son tanto desde el punto de vista industrial, que es la leche fluida pasteurizada, y tanto desde el punto de vista de la producción, ¿verdad? Que es la leche cruda. Entonces, hay muchas categorías de tratamientos de leche que la van convirtiendo desde el punto de vista industrial en una leche de corta duración, en una leche de larga duración. Y eso ya son temas muy técnicos que sí no estamos tan empapados al fondo. Solo sabemos que hay diferentes tipos de procesamientos y que nos llevan a diferentes tipos de productos. Hoy día las leches de larga duración están siendo producidas sobre todo para estas plantas procesadoras, pero en términos de mercado relevante, dos tipos de leche fluida, la leche entera, la leche descremada y la leche lactosada. Leches clasificación según su duración, leches de corta duración, que son las leches que se consumen rápido, y las leches de larga duración, estas leches que vienen hoy empacadas en estos envases UHT, conocidas en casi todo el mundo. La otra parte del mercado relevante son los otras leches fluidas, que incluyen todas las leches saborizadas, que también están en los mercados, que son parte también de la oferta, y la leche en polvo. Entonces, que se obtiene mediante procesos de deshidratación de leche pasteurizada. Su tiempo de duración es más prolongado y no requeriría refrigeración, equivalente desde el punto de vista nutricional a la leche pasteurizada, lo que estamos hablando.
hay un riesgo latente, dije antes, en que el incremento del precio de la leche fluida. Entonces, cuando no estemos totalmente concientizados de que es equivalente desde el punto nutricional leche fluida y leche pasteurizada con leche en polvo, entonces vamos a pensar que no podemos sobrevivir con un incremento de precios de la leche fluida. Y entonces sobrevienen este tipo de medidas que regularmente, en este momento, por ejemplo, en Honduras se está discutiendo un incremento del precio de la leche, pero siempre eso es un drama, porque como entra el gobierno en este escenario, ¿verdad? Los lecheros, a través de nosotros identificamos en la Comisión de Competencia figuras como voceros, y ya uno advierte cuando un fulano habla de precios, entonces ya uno advierte que luego viene el incremento de precios. Digamos, el presidente de la FENAC, que es un equivalente como la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente aquí. Entonces, don Leopoldo corre y dice, viene un aumento a la leche. Entonces el gobierno se escandaliza, entra en pánico y lo llama. Y eso es, mire, pero en vez que le aumente 2 lempiras, pensaba aumentarle 2 lempiras, entonces no. La gran noticia es que llegamos a un acuerdo en que solo se aumentara 1 lempira. Entonces, es una treta. Es una treta. Lo mismo ocurre con todo, ¿verdad? El cemento dice, bueno, el precio del cemento, el incremento del precio del cemento será 15 lempiras, aproximadamente unos menos de $1. Entonces, dice el presidente de la Cámara de la Construcción, que es quien lo anuncia el precio. No lo anuncian ni las cementeras, lo anuncia el presidente de la Cámara de la Construcción, lo anuncian los usuarios. Entonces, y al final dice el gobierno, no, conseguimos que las cementeras solo incrementaran en 5 lempiras. Esos logros, eso no son ningún tipo de logros. Ahora, desde el punto de vista de mercado de producto, en el eslabón principal y el industrial es la leche cruda. A partir del eslabón industrial, la leche fluida pasteurizada de corta duración para los segmentos de procesamiento, comercialización y consumidores. El mercado geográfico para este estudio fue todo el país. Los sustitutos, para fines de análisis de la configuración de un estudio sectorial, de un estudio de mercado, también se tiene que analizar los sustitutos, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Entonces, en el lado de la oferta se da en una sola vía entre los productores con tecnología y los productores sin tecnología. Uno puede decir que la sustituibilidad por el lado de la oferta es en una sola vía, porque los industriales que producen leche de larga duración no pueden producir leche de corta duración, entonces, o viceversa. Pero no aquellos que no tienen tecnología pueden producir leche de larga duración. En el caso de la demanda, la sustituibilidad viene por la leche cruda, carece de sustitutos. Entonces, si tenemos identificado como producto, como mercado relevante la leche cruda, entonces al hablar de sustitutos, uno dice, no tiene sustitutos cercanos para los procesadores industriales. No tienen otra más que comprar leche cruda para poderla procesar. La leche en polvo importada podría ser, y es lo que creemos que la industria puede estar haciendo, rehidratando leche en polvo que importan, y que el sistema arancelario nuestro les permite con cierto margen de utilidad.
más sustituibilidad por el lado de la demanda, leche fluida pasteurizada. La leche en polvo es sustituto técnico de leche fluida pasteurizada, pero no es un sustituto económico, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hay que trabajar. La leche UHT es un sustituto técnico, pero no es un sustituto económico. Entonces, técnicamente es sustituto de la leche, pero es muy caro y no es accesible a toda la población. En términos de poder de mercado, en términos de competencia, uno puede decir, pues, este cuadro que muestro aquí por el índice de concentración, que cada vez tenemos menos competencia en el mercado de la leche. Y lo vemos por la última fila de este cuadro, que tengo un inverso del índice de Herfindahl, que todos las agencias de competencia manejamos como una medida inicial de conocer el grado de concentración de una industria. Y ven ustedes esa última línea en el 2007, 2.6, que eso es lo que conocemos como la competencia efectiva, ¿verdad? Que es el inverso del índice de concentración. 2.6, 2.5, 2.3, 2.2, 2.2. Cada vez hay menos competencia. Y el grado de concentración, como se puede ver en HH, en la penúltima línea, verde, va cada vez en ascenso. 3.900, 4.6, 4.300, 4.500, 4.400. O sea, hay cada vez menos competencia en el mercado. Desde el punto de vista del primer eslabón, no hay competencia por ejemplo, en ese eslabón de la distribución del fluido. Porque los productores, directos de leche cruda, no tienen opción de poder vender bien su producto leche cruda a otros procesadores. No hay procesadores, es un duopolio. Y desde el punto de vista de leche industrial, por supuesto, es un duopolio. Entonces la fijación de precio viene por el lado de la oferta. Entonces cada vez hay menos competencia en este sector. El poder de mercado, bueno, es dos empresas. Yo digo que estas dos hoy son una. Entonces prácticamente tienen el 85% del mercado. Y las otras, pues no, esas otras que decimos que tienen 14.3, pero es una gama de pequeñitas, pero son locales, ni siquiera son regionales. Las barreras de entrada, se necesita mucha tecnología para participar en la industria láctea. Los procesos de integración vertical son un problema, ¿verdad? Entonces hoy día le veo complicado para una planta procesadora de leche entrar al mercado hondureño, cuando casi todos los productores están agarrados con contratos exclusivos, de exclusividad, como proveedores a estas plantas existentes. Los costos de entrada para un nuevo competidor de la industria son demasiado altos. Hay la gran inversión en publicidad requerida para atraer potenciales consumidores de la leche, sobre todo la leche en sí, ¿verdad? Porque hay una proporción de consumidores en términos generales extremadamente pequeña. O sea, aquí debe ser lo mismo también. Entonces, pero en Honduras se consume más cerveza que leche. Entonces, la preferencia de los consumidores es muy poca para leche. Se necesitan campañas, como un banner que vi hace poco aquí. Entonces, campañas de consumo de leche. La leche no tiene conciencia del valor nutritivo que tiene este producto. Hay otro tipo de barreras de entrada, como tipos estructurales, aranceles altos todavía en la leche hacen influencia en alguna medida por la dinámica competitiva. Hay freno en las fronteras también. Entonces lo que hace es una preferencia para estas leches que se producen en el mercado nacional. Entonces, porque todavía tenemos aranceles
arriba como esta estructura que tenemos ahí. El más bajo arancel es 15, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en las leches promedio de 27% de arancel de importación. Eso no permite la entrada de leches de otros países. Más el incremento de los impuestos municipales y nacionales para la industria, que últimamente se han incrementado. Solo el gobierno, los 4 últimos años, se han tomado medidas de incremento a los impuestos de las empresas. Creo que se han incrementado unas 5 o 6 veces esos impuestos a las empresas, lo cual dificulta el nivel de competitividad de las empresas. Distorsiones las hay también en el mercado de la leche, como creo que también lo pudiera haber aquí. Establecimiento de precios a nivel industrial, el poder de compra, de negociación de las empresas industriales sobre estos productores de leche cruda, y las asimetrías de información que hace que no tengan un poder de negociación, es decir, se desconoce de la información a nivel de productores, ¿verdad?, de la dinámica del mercado de la leche. Por lo tanto, también hay un desconocimiento y una pérdida del poder para poder negociar, ¿verdad? Los cafetaleros, yo no sé si aquí, en cambio, tienen sus sistemas de información y difusión de precios internacionales del café, y entonces están informando, bombardeando continuamente a sus productores. En este sector no veo que no hay esa dinámica ni de las mismas empresas, ni de los mismos gremios de consumidores, ni los mismos gremios de productores. No sentimos nosotros en Honduras que hay un fluido de información para los productores, sobre todo este 46% que tienen finca menores de 5 hectáreas, totalmente desinformados de lo que sucede en su sector. En conclusión, el consenso a nivel internacional apunta a que la comercialización de lácteos es cada vez mayor hacia zonas geográficas más explotadas comercialmente, dadas las enormes facilidades comerciales existentes. Característica más importante del comercio regional de lácteos en Centroamérica es el dinamismo y la diversidad de productos que se comercializan a través de pocos proveedores y productos de muy baja calidad también. El sector lácteo regional presenta disminuciones considerables en los niveles de producción de leche debido a otros factores, a la reasignación de las inversiones hacia otros rubros de la agroindustria que generan mayor rentabilidad. Ya expliqué, en Honduras está la palma africana está invadiendo prácticamente casi todas las zonas altamente productivas. Los valles del litoral atlántico, otrora muy ricos en producción de ganado, valles de Olancho, valles de Comayagua, muy ricos en producción ganadera, están siendo sembradas grandes extensiones de palma africana que han sustituido realmente el sector lácteo. Las principales plantas industriales poseen sus propios centros de distribución diseminados en toda la geografía del país, lo que les permite abastecer en forma directa y continua toda la cadena detallista de la leche y derivados de leche. Y yo le agrego lo que les permite mantener realmente un estatus y les permite mantener cierto nivel de precios poco competitivos. Va a pasar rápido esto. Las empresas procesadoras medianas y pequeñas y los artesanos no tienen niveles de integración vertical. O sea, ellos no tienen estos contratos que tienen los industriales, que les facilita no solo abastecerse de leche cruda, sino también mantener un precio estándar. Las intervenciones gubernamentales no son anticompetitivas per se. Me refiero más a la ley de protección al consumidor, porque
la ley de protección al consumidor aquí debería regirse prácticamente no invadir campos que no conoce en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar crea más distorsiones que otra cosa cuando interviene para negociar precios, cuando interviene para establecer cuotas. Entonces más que todo, entiendo que el papel de la protección al consumidor es ver si están sus productos, como dijo aquí el superintendente, si están en buen estado, si están en la correcta medida, que están en el correcto peso, etcétera, etcétera, si no están en precios abusivos. Entonces, más que estar negociando con productores y procesadores precios de garantía o precios precios de garantía, pero tiene otro término también. Las recomendaciones, uno ha llegado a entender que a nivel de política y gestión pública hay que fomentar un poco más la transparencia del sector, de este sector, en Honduras me refiero, mecanismos que permitan acceder a flujos de información para que producen asimetrías de información en el mercado, hacer más expeditos los flujos de información al sector, motivar la implementación de mecanismos públicos, privados sobre el manejo. Aquí juegan un papel importante los gremios, no solo para hacer lobby con el Estado o el gobierno, para obtener ciertas facilidades, ciertos beneficios, sino para poner la información a sus productores, la información que tiene que ver con mejoramiento de la producción, mejoramiento de la calidad, mejoramiento de la productividad, mejoramiento de los datos ganaderos. Ese es el papel realmente de los gremios, pero no sé aquí en Ecuador, pero en mi país el papel de los gremios pasó los límites. Si ahora son prácticamente lobistas que se llevan en la Cámara Legislativa consiguiendo acuerdos o decretos para frenar la importación de leche, por ejemplo, para mantener esos aranceles altos. Ese no es el papel de un gremio. El papel de un gremio es otro, es pro su membresía, ¿verdad? Pero en mi país los gremios, no solo lecheros, todos los gremios tienen lobbies completos, lobistas completos en la Cámara Legislativa para conseguir acuerdos, para conseguir decretos que les permita ciertos beneficios. En este caso son los aranceles. Entonces, cuanto más altos están los aranceles de leche en Honduras, menos posibilidades tenemos de tomar o consumir leche mejor y más barata. Evaluar las posibilidades de reducir paulatinamente los aranceles, que es lo que estamos diciendo, en aquellos casos en que no estén amarrados a un tratado de libre comercio, porque esa es otra traba también, ¿sí? A nivel que la intervención del Estado en el sistema productivo se restrinja a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor. Tenemos con la protección al consumidor una relación muy estrecha, ¿verdad? Pero en tanto que se utilice, por ejemplo, en la Ley de Protección al Consumidor dice, puede fijar un techo cuando el precio se siente abusivo o no competitivo, puede fijar un techo, previo a un dictamen de la Comisión de Competencia, que el mercado no funciona en competencia. Entonces, y eso lo podemos hacer nosotros perfectamente, y fijar un precio, y luego nada más quedarse con aquellos precios que reflejen en realidad una estructura de costos. Incorporar en campañas de educación al consumidor, sobre todo las propiedades análogas nutricionales, la equivalencia en precios de la leche fluida pasteurizada y la leche en polvo, lo que estaba hablando anteriormente, motivar a los participantes a la participación de la Dirección General de Protección al Consumidor, más para recurrir, digamos, a esa alianza competencia y protección al consumidor, y definir una estrategia para mejorar la problemática observada en el eslabón de la producción de la leche cruda,
que contribuye a incrementar el hato ganadero en el país, que este ya es un tema de política pública que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, no sé cómo, que me imagino que funciona igual aquí, que realmente es un tema de eficiencia. Entonces, que lo que nosotros decimos en competencia es que estos precios de sustentación que logran los gremios de productores con el gobierno, más bien para mí, en términos de competencia, son sustentación de la ineficiencia. Y discúlpenme, pero si un productor no tiene incentivo para ser eficiente, porque tiene por adelante un precio de sustentación, no va a ser eficiente nunca. Entonces, ahí hay un tema más de política pública que se debe levantar. Motivar a la realización de acuerdos de cooperación vertical entre productores y plantas artesanales, ¿verdad? Mejores procesos, técnicas actuales, pero esto es más de tipo extensión técnica, es decir, más para apoyar la eficiencia de los mismos productores. O sea, ya que tenemos un convenio firmado, ya que sos un proveedor permanente mío, entonces te voy a ayudar a que seas más eficiente, te voy a ayudar a que mejores tu hato ganadero y que mejores tu nivel de producción. Fomentar la demanda de productos lácteos también, que este es un tema muy costoso. Necesita mucha campaña para incentivar a los procesadores a la gama para el consumo de estos productos. Pudiéramos seguir hablando todo un día de este tema, de otros temas de competencia, pero muchas gracias por la atención y estoy aquí a la disposición de cualquier consulta. Agradecemos entonces a Efraín Corea Llanes. ¿Tienen alguna inquietud, por favor? Buenos días con todos. ¿Cree usted que existen facilidades esenciales en el mercado de los lácteos? Justamente esa red realmente es para nosotros es una facilidad esencial que más bien que no está siendo utilizada. Sí hay, porque es una red que el mismo Estado invirtió recursos ahí para beneficio de los pero eso es una facilidad realmente que valga la redundancia, le ha facilitado más bien las cosas a los mismos procesadores y no tanto para quienes debían ser beneficiados, que son los productores en términos de precio. De ahí no veo más facilidades esenciales, es decir, más por la estructura misma que tiene el mercado lácteos, su red de comercialización, que suelen ser también en alguna medida tipo de facilidades esenciales, pero no, ahí sí no son compartidas porque son prácticamente son privadas, ¿verdad? Pero la red de los 2.472 fríos a lo largo de las principales cuencas lecheras del país, sí es una facilidad que ha favorecido más a las plantas, que ahí está a la inversa, está el beneficio. Y otra pregunta, en el caso de la apropiación del excedente del consumidor con la fijación de precios de la leche de venta al público, ¿cómo aplicaría esta conducta cuando todos tienen un precio determinado y usted habló en su intervención sobre una afectación al bienestar de los consumidores porque todos mantienen el mismo precio? Bueno, desde el punto de vista académico, ¿cómo puedo explicarlo para que nos entendamos todos? Generalmente en estos mercados que son oligopolios, entonces el precio se determina, o el precio lo determina a base del más ineficiente.
Entonces, ese ineficiente típicamente tiene los mayores costos por su baja tecnología. Entonces, en Honduras, Lady es la más ineficiente y es a partir de Lady, Lady es la referente para determinación de precio. Estoy 100% seguro que Lactosa, que es la planta con mucho más alta tecnología, mucho más eficiente, tiene costos menores por economías de escala. Ahora, ese diferencial lo debemos estar pagando los consumidores. Ese diferencial debe reflejarse, porque no es posible que tengan los mismos costos. Ahí hay un diferencial que es el que puede convertirse en una pérdida del bienestar. Pérdida del bienestar porque estamos pagando un precio que a lo mejor no es el precio competitivo. Posiblemente estaremos pagando un precio excesivo. Quizá no una categoría de abusivo, no lo hemos medido, pero sí estamos seguros que hay un diferencial. Conocemos las dos plantas y conocemos los procesos de producción de ambas plantas, y no es posible que tengan los mismos costos. Ahí hay una pérdida de eficiencia, ahí hay una ineficiencia que está. Y hoy es peor porque porque una de las plantas absorbió a la otra, entonces la absorbió, no absorbe la ineficiencia, pero se quedó con el resultado de la ineficiencia, que es un precio alto, que ese es todavía los consumidores seguimos perdiendo. En términos de curvas de costos, siento que usted es académica, si ve la determinación del precio en mercados como estos, que son mercados irregulares, oligopólicos, entonces es una determinación de precios tal y como lo fija el monopolio. Es decir, el monopolio nunca está produciendo donde el precio es igual al costo marginal, o el ingreso marginal es igual al costo marginal, sino que sube hasta la curva de demanda y obviamente eso le hace un precio mucho mayor. Entonces, abajo dejó el precio de mercado y arriba se quedó con el precio excesivo. Ese diferencial es la pérdida del bienestar del consumidor. Buenas tardes, le felicito por su presentación. Gracias. Quería hacer una consulta en relación a la sustituibilidad de los productos lácteos, partiendo de una hipótesis que es la elasticidad cruzada de la demanda, para hablar de si la leche, no me refiero a la cruda, me refiero ya a la pasteurizada o procesada, en sus diferentes presentaciones, llámese saborizada, llámese en polvo, o con algún tipo de adición que tenga un efecto nutricional importante o significativo. ¿Cree usted que efectivamente estamos frente a mercados relevantes diferentes? Partiendo de la hipótesis de la elasticidad cruzada de la demanda, que toma algunos factores importantes: precio, destino, tipo de consumidor, podríamos agregarle valores nutricionales si es el caso. ¿Podríamos estar frente a varios mercados relevantes, o usted considera que es un solo mercado relevante de leche pasteurizada? Bueno, eso depende. Sí, la definición de mercado relevante que hemos utilizado incluye esos bienes, pero sí hay una diferencia en términos de, y por supuesto en términos de elasticidades, sí hay. Y el mercado relevante obviamente que se puede ampliar mucho más. Nosotros lo acotamos para efectos por asimetría de información. Lo tuvimos que acotar a esos bienes, pero sí hay sustituibilidad en esos otros mercados, pero no está incluido en este estudio, pero no por falta de información. Uno de los problemas más grandes, sobre todo en el sector agropecuario, es justamente cálculos de sustituibilidad y análisis de sustituibilidad en los mercados, porque por la falta de información. La información está muy desagregada, muy segmentada,
tenemos algunos ejercicios que hemos estimado, aquellos datos que están perdidos y que con alguna herramienta estadística o econométrica los completamos, pero es correcto lo que usted plantea. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos a Efraín Corea Llanes, director técnico de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras, que nos acompañó con el tema El mercado de la leche procesada y sus derivados en Honduras, el enfoque de competencia. Efraín, muchísimas gracias.